Bueno, Javier, ahora sí va a ser el partido más importante de la historia del club, ¿no? Ya, al fin, esta vez. No, si pueden hablar de la importancia, cómo jugar tu equipo en los últimos 3 partidos no sé, lucen diferente, lucen que están tan concentrados y enfocados y en la defensa, todo. ¿Pueden evaluar cómo están jugando y si esperabas que iba a ser el partido así, 5-1, si esperabas eso? Gracias. Bueno, empiezo por lo último. Claramente uno siempre, eh, cuando piensa los partidos, sobre todo el día del partido o la noche anterior, imagina todo lo mejor, ¿no? Poder hacer un gran partido, dominar el juego, tener las situaciones más claras y claramente ganar, que al final es lo más importante de todo, ¿no? Pero, pero bueno, creo que sabíamos que iba a ser difícil. De hecho, fíjate si habrá sido difícil que prácticamente Nueva York no nos generó situaciones y sobre todo hasta el minuto 60 y pico estuvo en partido. Cuando nosotros lo estábamos haciendo muy bien, pero bueno, una falta, un centro lateral y, y siempre esa sensación de que es un equipo peligroso. Con respecto a lo otro, creo que, no sé si lo dije ayer en conferencia de prensa, pero creo que en la línea de lo que vengo hablando con ustedes, el poder que tienen los jugadores cuando se convencen de cuál es el camino, no hay con qué darle, ¿no? Y en eso el gran mérito es de ellos. Eh, yo no elegiría los últimos 3 partidos. Elegiría prácticamente casi los últimos 2 meses, salvo el traspié que tuvimos con Chicago. Los últimos 2 meses han sido impresionantes, pero el gran mérito es de ellos, de haberse convencido de, de hacia dónde queríamos ir, de haberse fortalecido como grupo. es- y hemos llegado al final de la temporada con un equipo con una hermandad dentro del equipo, que todo el mundo tira para adelante, que no importa los que inician, sino que somos realmente un grupo y el poder de un grupo es inquebrantable. Puede superar un montón de cosas. Seguiremos por esta línea esta semana, tratando de seguir inculcando que ese es el camino y que, bueno, que estamos a las vísperas de jugar el partido que soñábamos a principio de temporada, el último partido de la temporada, la final, en nuestra casa, con nuestra gente. Posiblemente será el último partido eh, de MLS en este estadio, así que ojalá que la gente venga a apoyarnos como nos vino a apoyar hoy, porque con ellos también somos más fuertes. Ignacio. Javi, felicidades. Te quiero preguntar de qué te acuerdas, no de quién, a lo mejor de quién también, pero de qué te acuerdas ahora que has conseguido el objetivo de llegar al último partido, de todo lo que ha pasado esta temporada. Ha habido muchas turbulencias, momentos duros, momentos, y siempre te toca dar la cara, que es la posición más complicada. Entonces, ahora no sé si te ha dado tiempo a pensar en cosas que han pasado antes y que ahora dices, "Uf, No, bueno, todavía no ha terminado esto. Hoy hemos dado un paso muy, muy importante, pero el análisis lo haremos al final. Hoy tengo la suerte de tener a mi familia, a mi mujer y mis hijos que han llegado hoy y poder disfrutar al menos un momento con ellos, que han sido muy pocos los momentos que he podido disfrutar con ellos. Y valoro mucho eso, tener esta noche, llegar a casa y poder al menos tener compañía y poder disfrutar de una victoria que no es el objetivo, pero que es una victoria importante y tener con quién compartirla. Creo que lo más importante es eso, ¿no? Al final, esto tiene sentido si lo puedes compartir con alguien. Si no, no tiene demasiado sentido. Y bueno, gracias a Dios hoy han hecho el sacrificio de venir y poder estar con mi mujer y mis 3 hijos
es una caricia. Y sí, Hola, felicidades. Gracias. Quiero saber, platicamos ayer mucho que tenías muy claro cómo querías que este equipo juegue. Llegaste el año pasado y dentro de esta temporada hemos visto un equipo que más y más tiene una identidad y tu mensaje se ha transmitido. ¿Qué se habló ayer para un poco hablar de ese mensaje y seguir jugando bajo tu imagen? No, al final, obviamente, muchas veces como entrenador no podés contar todo. Hay cosas que hay que esconder. eh, eh, Porque ayer un poco en la rueda de prensa, después de la rueda de prensa, leí algunos comentarios y había quedado como que eh, hasta hoy no íbamos a saber cómo íbamos a jugar. Claramente sí sabíamos cómo íbamos a jugar. Lo que sí, claramente también para mí es importante tratar de mantener el hermetismo y no dar señales al rival ni a nadie de cuál es la manera, más allá de que en el fútbol no hay demasiados secretos. Cuando tienes los buenos jugadores que tenemos nosotros, simplemente hay que tratar de equivocarse lo menos posible. Bueno, creo que hemos... Es un poco la primera respuesta que he dado, ¿no? Cuando un grupo de jugadores se convence de cuál es el objetivo, cuando el día a día es tan apetecible vivirlo. Después el resto, hay muchas soluciones que la encuentran ellos. Nosotros solamente tratamos de buscarle los matices a cada partido, tratar de ayudarlos en, en darle una organización al equipo, pero después mucho de lo que pasa dentro del campo es responsabilidad de ellos. Gracias. Felicidades, Javier. El partido fue muy friccionado, de mucho contacto físico. Incluso cuando Inter ganaba 1-0, se arma una pequeña trifulca y Ujú. justo cae el segundo gol, ¿no? ¿Crees que ese fue un momento determinante un poco para sacar al rival de lo que era No, ese juego que querían? no, mira, al final claramente es una final de conferencia. eh, y claramente son partidos disputados, friccionados, donde las pulsaciones están al máximo. Eh, Hoy era un partido que sabíamos que jugamos ante un rival que si lo dejas jugar te puede hacer mucho daño. Y creo que la gran virtud fue esa, ir a presionarlo alto, no darles respiro, adelantar las líneas. En muchas situaciones jugamos con nuestros centrales prácticamente a la altura de nuestros volantes, tomando esos riesgos porque sabíamos que hoy era un partido que necesitábamos tomar esos riesgos. Lo habíamos visto con Filadelfia, lo habíamos visto con Charlotte, un equipo que no le pesaba para nada jugar de visitante, es más, creo que le venía hasta más cómodo muchas veces esa situación de jugar sin la presión de jugar con su gente. Y lo hemos entendido al máximo, digamos, lo hemos, perdón, entendido a la perfección. Después, claramente, creo que el momento clave fue el tercer gol. El tercer gol es un poco, ya nos da mucho aire, faltando creo que 20 minutos o un poco más, pero nos da una cierta tranquilidad y ellos ya estaban desgastados, ¿no? Hasta ahí el partido estaba muy peligroso. De hecho, ellos habían tenido alguna que otra situación en el segundo tiempo. Y bueno, creo que hemos jugado el partido como había que jugarlo. Hemos entendido que las finales hay que jugar con el corazón en la mano cuando no tenemos la pelota y cuando tenemos la pelota tener la valentía para jugar. Y hemos sido valientes también para jugar, ¿eh? Todo el mundo se ha mostrado, nadie se ha escondido y eso como entrenador es una gran tranquilidad. ¿Pesa, Romain? Javier, acá, ¿cómo te va? Sí. Federico de Diario Le. Te quería preguntar si sentís que llegás de la mejor manera a la MLS Cup y si tenés alguna preferencia entre San Diego o Vancouver Whitecaps. Creo que llegamos bien, sí,
llegamos con todos los jugadores sanos, salvo Ryan y David, que prácticamente nosotros, hay que ver Ryan, pero David por la cirugía que tuvo, no sabíamos que estaba descartado para esta temporada. Llegamos en un buen tono, llegamos con mucha confianza, pero bueno, el sábado es una final y muchas veces en una final nos da confianza llegar como llegamos, pero no te da ninguna garantía. Y preferencia no, creo que no tiene sentido estar prefiriendo algo porque al final es algo que nosotros no podemos controlar. Nosotros lo que podíamos controlar es tratar de hacer un buen partido hoy, ganar y, y pasar a la final. Lo hemos conseguido. Cualquiera de los dos equipos que nos toque va a ser durísimo. Con Vancouver ya lo hemos vivido acá en semifinales de Champions. Con San Diego no nos ha tocado jugar, pero es un grandísimo equipo con muy buenos jugadores y con un gran entrenador. Así que nada, que toque lo que tenga que tocar. Petrocelli. Javier, buenas noches. Felicitaciones y quería agradecerte porque siempre has mantenido una comunicación muy constante y fluida con nosotros. No es fácil dar la cara y de verdad que quería agradecerte esto. Quiero Muchas dos gracias. párrafos de Tadeo y Maxi, porque ambos vivieron momentos difíciles en la temporada. Tadeo estaba un poco divorciado con el gol, Maxi después de ese partido con Vancouver de Conca Champions. Si me puedes hablar un poco de bueno, del repunte futbolístico y cuánto ha influido al equipo el ascenso de nivel de ellos dos. Gracias. Bueno, no, claramente, creo que a lo largo de una temporada como tan larga como la que hemos tenido, ayer miraba y hemos batido el récord de partidos jugados en la historia de, de la MLS en una temporada, es decir, contando todos los partidos, es decir, vamos a llegar a 58 y claramente hay picos y hay altos y bajos y no es fácil mantener eh, el nivel durante toda la temporada. No solamente es el caso de ellos, sino el caso de todos, inclusive el mío. Eh, pero creo que ahí los compañeros, el grupo lo ha arropado a cada uno de ellos. Y bueno, gracias a Dios hoy nos encontramos prácticamente o posiblemente con su mejor versión en ambos casos. Pero también es la mejor versión de Balta, es la mejor versión de Toto, que hace muy poquito que está con nosotros. Hay una muy buena versión de Noah que ha vuelto a tener eh, un gran rendimiento. Chelo, cuando le ha tocado ahora, ha respondido. Ian, antes de la lesión, estaba en un nivel muy, muy alto. Y ni hablar de los grandes. Creo que los grandes han sido el sostén de todos ellos, los que han realmente agarrado el timón del grupo, como decimos nosotros, el toro por las astas. eh, y, y bueno, y nos han llevado hasta la final. Ahora tratar de preparar de la mejor manera y bueno, y quizás eh, un poco recordar todo lo que nos ha tocado vivir durante toda la temporada para guardar energías y el sábado soltarla acá ante nuestra gente. Jaime. Javier, felicitaciones. En estos playoffs solamente un gol concedido y de pelota quieta. ¿Qué ha sido la clave para esa solidez defensiva? Dos de local y dos de Exacto, visitante, cuatro. exacto. Pero ¿cuál ha sido la clave para mantener o sea, la defensa, que era el punto débil? Todo el mundo sabía el poder ofensivo del equipo. Trabajar como equipo. Defendemos como equipo, atacamos como equipo. Al final hemos entendido que necesitamos de un equipo para hacer ambas fases del juego. Desde atrás para tener valentía nuestros centrales, nuestros medios, nuestros laterales para sacarles la pelota de la mejor manera, para que a los jugadores de ataque les llegue de la mejor manera.
y encontremos a ellos en situaciones favorables. Y defensivamente, que nuestros delanteros sean los primeros defensores y presionar y así los medios. Y también la valentía de, de la línea defensiva de muchas veces salir fuera de posición a ganar duelos. Creo que tiene que ver con, con entender esto como un equipo. Es el equipo lo que nos ha llevado a llegar hasta acá y digamos, de ahí es donde no podemos salir. Es decir, nosotros tenemos que seguir con esa mentalidad de tratar de seguir funcionando como equipo, que es lo que realmente nos va a sostener y sobre todo lo que nos va a dar la posibilidad de poder, de poder competir de la mejor manera el sábado. Últimas dos. Hola Javier, a mitad de año yo recuerdo te pregunté durante la semana en la conferencia de prensa, te dije que el equipo para mí tenía identidad y a vos te sorprendió porque los resultados no acompañaban. Vos insistís con que los jugadores es todo mérito de ellos, pero después del partido de Nashville, creo que es de Nashville de local, que fue casi catastrófico, donde el equipo estaba estirado y demás, marcó, creo, una bisagra para estos últimos, el final de temporada. ¿Cómo trabajaste eso? ¿Recordás el partido? El partido que se perdió de visitante, que... No, pero con Nashville no perdimos de visitante. el anterior. ¿Con Chicago? ¿Acá? Exactamente, con no, ¿Chicago acá? no, el que jugaron de visitante, que jugaron hace... No, pero fue playoff. Sí, por Con eso. Nashville playoff. Claro, sí, justamente. Ese partido. Después de ahí, el equipo, Sí, a partir de ahí... sí, yo no coincido igual que nosotros hayamos jugado mal con Nashville de visitante, más allá que perdimos el playoff 2-1. El partido que perdimos 2-1. Sí, ese que el primer tiempo No. podía haber terminado... No, ese lo ganamos 5-2. El que pudo terminar con goleada fue el que ganamos 5-2, el Decision Day. Sí, soy bueno para la ese- memoria. Mira, me El puedes anterior a ese. El anterior a ese. En memoria Sí, no me tenés puedo razón. No, En pretendo memoria no. tampoco, no. Después en cualquier cosa me bueno. El primer tiempo del Decision Day sí fue. Sufrimos mucho, nos fuimos 1-2 abajo y lo dimos vuelta 5-2. Pero creo que el equipo, antes de ese partido, venía mostrando cosas buenas. Es decir, nosotros, vuelvo a repetir, más allá del partido con Chicago, que fue el partido que quizás nos saca la posibilidad de obtener el Supporter Shield. Ese es el partido que nos saca la oportunidad del Supporter Shield. Nosotros veníamos con muy buenos partidos, es decir, habíamos ganado, digamos, después del League Cup ganamos Seattle acá, DC United acá, vamos y ganamos Nueva York allá, empatamos con Toronto, volvemos acá y después de Toronto el partido de Chicago, que perdíamos 3-1, lo empatamos 3-3 y lo terminamos perdiendo. ¿Qué te quiero decir con esto? Más allá de una cosa o la otra, creo que el equipo venía mostrando buenos momentos. Y el partido de Nashville, que vos decías, el último partido de la temporada regular, el Decision Day, sí, claramente el primer tiempo no fue bueno, más allá de que empezamos ganando, nos lo dieron vuelta, pero el segundo tiempo fue muy bueno. Y arrollamos y ahí el equipo fue cada vez a más, inclusive el partido que perdemos en Nashville por playoff 2-1, que a mi manera de ver tuvimos nuestras situaciones y nuestras opciones y no convertimos, conseguimos un gol muy, muy temprano, el 1-0. Pero bueno, es historia pasada. Más allá de eso, vuelvo a repetir, claramente que todo equipo necesita de un entrenador y para organizar, porque si no son 11, 20 o 25 mentes que piensan el fútbol de diferente manera. Lo que sí me gusta recalcar es que cuando los jugadores están convencidos de algo, es un poder imparable. Y nosotros hemos encontrado este momento y esta convicción en el tramo final de la temporada, que al final, como está diagramado este torneo, son 2 campeonatos. Uno es la temporada regular,
otro es el playoff. Bueno, bienvenido sea que llegó en este momento de este convencimiento a seguir por la misma línea, porque más allá de que hoy quedará para el recuerdo de este club que es campeón de conferencia, que no es un hecho menor, pero lo más importante, el plato gordo está el sábado. Última pregunta, Franco. Si me permites hacer la pregunta, porque como la he formulado en la cabeza, que es un poquito más extensa que lo normal. Bueno, felicidades por clasificar a la MLS Cup. Y te quiero preguntar sobre algo que has tocado en general sobre el estado del equipo en lo colectivo, porque muchos equipos donde ha estado Leo se ha hablado de Messi dependencia. Y Inter Miami no ha sido la excepción por gran parte de su estadía. En la parte más decisiva de la temporada no ha sido el caso. Hemos visto otras cosas del No equipo. coincidiría, pero bueno. Bueno, hoy una asistencia de los 5 goles. O sea, Y parece anormal, ¿no? Un Por- día que da una asistencia parece anormal. Claro, cuando, Eh, cuando había hecho los 12, había participado en los 12 goles anteriores. bueno, pero Sí. no directamente como suele hacer, como lo hemos visto. ¿Qué tan bien habla eso de qué tan sano está el equipo futbolísticamente? Que si Messi no está 8, 9, 10 partidos donde es la figura decisiva, el equipo igual no solamente gana, golea. Bueno, creo que te vuelvo a repetir. Al final Leo nos ha acostumbrado a lo extraordinario. Y porque es alguien extraordinario, es alguien que nunca más vamos a volver a ver, o por lo menos es lo que creo yo. Y creo que vengo insistiendo muchísimo, inclusive lo insisto cuando en los últimos, digamos, en los otros partidos, ¿no? En los últimos 4 partidos, venía insistiendo de la importancia de Leo sin pelota. Es el primero que lidera la presión, el primero que nos muestra el camino. eh, ha estado generando un desgaste en estos últimos partidos increíble. Y porque lo otro con pelota ya sabemos lo que es, la capacidad que tiene. Y, y es verdad, hoy quizás nos asombra que no ha podido convertir, pero nos termina dando la tranquilidad en el tercer gol con una asistencia que él solamente puede ver y prácticamente cerrando el partido. El resto, sí, claramente. Él solo, por más que es el mejor de la historia, si lo dejamos solo, sería muy injusto pretender que él termine ganando siempre los partidos. Y bienvenido sea que el resto acompañe y creo que todo el mundo ha dado un paso adelante. De eso se trata. Para poder competir a este nivel, todo el mundo tiene que dar un paso adelante. Los jugadores lo han entendido y teniendo la carta ganadora como la que tenemos nosotros, es todo mucho más fácil. That concludes the press conference.